Días. Primero que todo, dar la bienvenida a la señora ministra de Salud, doctora Jimena Aguilera, al señor subsecretario de Redes, a la señora subsecretaria de Salud Pública, al director del FONASA, al señor senador Castro y la señora senadora Órdenes. Bien, hemos sido convocados hoy día entonces, mientras el presidente de la comisión me pidió que partiéramos, viene un poco atrasado, así que vamos a comenzar con la sesión que tenemos hoy día. Tenemos varios temas, pero primero que todo vamos a partir con la cuenta, señor secretario. Señor presidente, hoy día no tenemos cuenta para entregar, así que se puede pasar a la tabla. Pasamos a puntos varios. Senador Castro, me ha pedido la palabra. Sí, gracias, presidente. Saludar a la ministra y su equipo, subsecretario de Redes, subsecretario de Salud Pública, director de FONASA. Para refrescar un poco, presidente, el 8 de abril pasado, la subsecretaria de Salud Pública emitió una minuta y después concurrió a la sesión de la comisión en torno al reglamento de la ley 21.642, de manera de poder agilizar el proceso de implementación, que implica, obviamente, dictar un reglamento, tomar razón y aplicación. En esa oportunidad se informó en la comisión de que el mes de julio era el mes de ingreso de dicho decreto de Contraloría. Y dado que eso no ha ocurrido, me permito consultar qué ha sucedido, porque obviamente a todos nos importa, es una ley que tuvo apoyo transversal en el Senado y también en la Cámara de Diputados, poder conocer exactamente el punto en que estamos, dado que esto requiere que esa reglamentación establezca el decreto de advertencia sobre los productos regulados. Los productos regulados son todos los asociados o no al uso de nicotina, y que obviamente a todos nos importa que sea lo más pronto posible, sin perjuicio que el plazo máximo establecido por ley es un año, sea enero de 2005, en su plena y total aplicación. Pero esta fase, que es emisión y toma de razón, es la que obviamente preocupa, porque ya estamos terminando el mes de agosto. Sobre eso es lo que quiero dejar planteada esta interrogante. Ok, senador Castro, sí, precisamente también quiero reforzar eso porque en varias sesiones también he solicitado exactamente lo mismo en términos del cumplimiento de los plazos, y se suponía que a finales de julio íbamos a tener el tema ingresado a la Contraloría. La verdad es que estamos a fines de agosto ya y no tenemos noticia de ese reglamento. Y la verdad es que no quisiera que pasara lo que pasó con el reglamento de aguas grises, que tardó 5 años y no sé si finalmente ese reglamento salió ya. Salió después de 5 años. Aquí, ministra, yo no estoy hablando de su gestión, sino que estoy hablando del Ministerio de Salud en su conjunto. Claro, en su gestión salió, pero 5 años tardó el reglamento de aguas grises para poder que efectivamente la ley sea aplicable. Lo mismo aquí tenemos que el tema de los productos que usan con nicotina, los vaporizadores y todo eso está siendo usados por menores de edad y no hay una regulación adecuada. Espero que no sean 5 años también, pues es que me gustaría conocer de parte suya, ministra, o de la subsecretaria, cuáles son los timings y si además, si lo estiman conveniente los señores senadores y señora senadora, poder oficiar para que nos puedan responder por escrito los plazos definitivos de esto. Así que, ministra, por favor, si pudiese responder a las consultas del senador Castro. Gracias. Bueno, los saludo en primera instancia, igual que a todos los presentes. El conocimiento que tengo yo del reglamento es que está en revisión por las otras instancias del Ejecutivo, es decir, que ya hay un borrador del Ministerio que fue enviado a la Secretaría General de la Presidencia y la Dirección de Presupuesto. Está en proceso de revisión. Por lo tanto, estimamos que está dentro del plazo para su promulgación en los plazos que fue definido por la ley. ¿Todavía no ingresa No, a Contraloría no, porque nosotros tenemos que nosotros preparamos los documentos y después son revisados en la otra instancia del Ejecutivo y ahí es enviado a la Contraloría. Ministra, y si fuera posible que nos pudiesen expresar, vamos a solicitar por oficio que nos expresen por escrito el timing de este reglamento. Sí, por porque supuesto. se nos había dicho que esto ya había ingresado a la Contraloría o estaba ingresado a la Contraloría. Iba a ingresar a la Contraloría, claro, en julio. Sí, no fue posible eso. ¿Está? Subsecretaria, permiso, señora ministra, subsecretaria tiene la palabra. Gracias, presidente.
como ustedes bien conocen el proceso por el cual se envía una reglamentación a la Contraloría General de la República, nunca es directo desde el Ministerio de Salud a la Contraloría General de la República. Entonces nuestro compromiso fue que en julio íbamos a cumplir todo el trabajo interno para que se inicie ese envío a la Contraloría General de la República según los procesos que describe la ministra que implican la revisión de la Secretaría General de la SECPRES, de la Secretaría General de la Presidencia. Y eso lo cumplimos en los plazos acordados y se emitió desde el Ministerio de Salud la propuesta de reglamento a la SECPRES en el mes de julio. Ese fue el compromiso que asumimos acá, porque asumimos compromisos de aquellas cosas que efectivamente están en nuestro directo control y ahora estamos haciéndole seguimiento proactivamente para que eso se culmine, digamos, en lo que nos interesa en este momento, que ingrese a la Contraloría lo antes posible. Sugiero, presidente, que atendido lo que ha dicho la ministra y la subsecretaria, nosotros junto con pedirle el cronograma que usted ha solicitado, le oficiemos a la SECPRES para que formalmente nos indique los pasos siguientes, ya que lleva un mes y medio, casi 2 meses ya en SECPRES, y por lo tanto es el gobierno en su conjunto el que debe responder y ahora está ahí, y por lo tanto es exigible también el compromiso a ese nivel. La promulgación. ¿Se acuerda entonces? Yo también tengo un par de varios, aprovechando el director de FONASA, así que me acordé de un varios. Así es que, básicamente porque el sábado se cumplía el plazo para tener claridad respecto de la fijación de los aranceles de las prestaciones que estaban cubiertas por la MSC. Eso parece que no se ha cumplido, quisiéramos saber, o a lo mejor sí, quisiéramos saber que por lo menos el sábado no se ha publicado nada, que era el plazo final para esto, y nos gustaría saber cómo se ha avanzado en esa materia. Y además también consultar a la señora ministra cómo va el tema de la implementación, o al director de FONASA, según usted lo disponga, ministra, respecto a la implementación de tanto las rebajas de los planes como de la aplicación de la prima extraordinaria que se supone que entra ahora el 1 de septiembre, y si cómo estamos con la simultaneidad de eso, o cómo va, si nos puede un poco ilustrar de cómo ha ido avanzando el proceso de la ley corta de ISAPRES. Así que le doy la palabra a su ministra y a través suyo al director de FONASA. Gracias. Sobre el tema del arancel, nosotros ya lo enviamos también para su revisión a la Dirección de Presupuesto. Con respecto al tema del avance de la implementación de la ley corta, en septiembre tiene que aplicarse la tabla de factores a todos los contratos, lo que va a implicar, como ustedes saben, una rebaja en aquellos contratos que estaban sujetos a las tablas de factores antiguos, que le corresponde rebaja, no así un alza a aquellos que les habría correspondido un alza por la disposición de la Corte Suprema, y también comienza la aplicación de que los contratos que estaban por debajo del 7% tienen que ajustarse al 7%, por lo cual hay que ofrecerles los beneficios adicionales a aquellas personas que tenían contratos por debajo de la cotización legal del 7%. Como ustedes aprobaron en la ley corta, se va a tratar de que sea lo más cercano posible este proceso primero de ajuste con el tema del plan de ajuste y de pagos que está siendo revisado por la Comisión. Entiendo que van bien avanzados, eso lo lleva la Superintendencia de Salud, sin embargo, simultáneo no podía ser por la misma situación que pedía la Corte. Y eso entiendo que también está avanzado y que van a tener resultados prontamente de acuerdo a los cronogramas que se definieron. Entiendo que la fijación de los aranceles y de qué prestaciones iban a ser cubiertas, ese plazo vencía por ley el sábado pasado. Entonces, no sé si el director de FONASA se puede referir al respecto, en qué estamos con eso. Bueno, muy buenos días a todos. Con su permiso, ministra, referirme a esto. Efectivamente, el 23 de agosto es el plazo que establece la ley. El arancel fue discutido con las entidades pertinentes. El 21 de agosto se llegó al acuerdo ya pleno respecto al arancel en lo técnico. El arancel en este momento está en DIPRES, lo mandó la ministra, ¿cierto?, como recién se señalaba, durante la semana pasada, y ellos tienen que despacharlo con la firma del ministro. Momento en el cual el arancel está dictado, que es cuando nosotros entendemos que se cumple la disposición. Efectivamente tenemos un ligero retraso, como el arancel ya está discutido técnicamente, es una cuestión administrativa que requiere la firma, que puede suceder en estos días, digamos, hoy día, mañana, eso va a estar dictado, que es y de ahí va la Contraloría. Pero lo que establece la ley, nuestra interpretación, ¿cierto?, es que el arancel debería estar dictado, que es este evento de firma del ministro, que ya la ministra firmó, y entonces
quedan con la fecha estampada en ese momento, como habitualmente se hacen este tipo de trámites, ¿no? Gracias, director. En torno a la primera pregunta suya, presidente, yo sugiero que podamos invitar al superintendente de salud. ¿Por qué? Porque entiendo yo, ya estamos en la fase esta semana, en estos días, que el Consejo Consultivo entrega sobre las primeras ISAPRES que hicieron su plan de ajuste. Tienen otros 30 días, después hay otros intertantos de por medio. O sea, creo que es conveniente y respaldo la idea de que aquí tengamos un itinerario muy claro, porque ante la ciudadanía debe ser muy nítido al momento en que se apliquen finalmente y o la rebaja o el alza de tarifa con una ecuación que sea razonable. A mí me parece también que lo que es la fecha retroactiva que se puso en el proyecto de ley, que es un punto que, hasta donde yo tengo entendido, puede ser motivo de judicialización eventualmente o de impugnación por parte de algunas ISAPRES, son temas que hay que irlo viendo por parte del regulador, cuando defina finalmente cuál es el plan de ajuste que va a validar. O sea, estas cosas entran en tierra derecha. Ahora, septiembre es un mes decisivo, entonces con mayor razón el superintendente debiera ser la figura que pueda acompañarnos en claridad en esto. Perfecto, vamos entonces a invitar al superintendente, lo vamos a acordar una vez que llegue la senadora Órdenes para poder tomar el acuerdo de cursar invitación formal al superintendente para que nos dé cuenta de todo el proceso de avance de la ley corta de ISAPRES, y entendemos entonces que esta semana estaría el decreto firmado, me imagino que es un decreto que es firmado con todas las prestaciones que van a estar cubiertas por la modalidad complementaria de cobertura, digamos. Entonces, si nos pueden hacer llegar también, apenas tengan el documento tramitado, nos pueden hacer llegar también a esta comisión, por favor. ¿Se acuerdan estas dos cosas? Pero se refrendan una vez que esté aquí la senadora Órdenes. Bien, terminados los puntos varios, entonces vamos a... En el punto de la tabla de hoy tenemos como objeto analizar la situación actual relativa a las listas de espera. Para esto hemos invitado a la señora ministra de Salud, quien agradecemos su presencia, la doctora Jimena Aguilera, al señor subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Osvaldo Salgado. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias. También invitamos al director del Fondo Nacional de Salud, puesto que él también tiene actividad en relación particularmente al tema GES, que también lo vamos a tocar. No sé si se puede proyectar. Aprovecho de saludar a la señora Carolina Goich, que nos está acompañando vía telemática. Muy bien. Bueno, hablar que el tema de las listas de espera y los tiempos de espera es un elemento connatural a un sistema de salud administrado, en el cual existe una puerta de entrada, que es la atención primaria, y desde la cual se derivan las atenciones cuando se requiere de especialistas o de intervenciones quirúrgicas hacia los niveles de complejidad mayor. Por lo tanto, más que una lista de espera, en realidad son listas de derivación de pacientes. Y estas listas de derivación de pacientes se incrementan en la medida que aumenta la atención en la atención primaria. Dado esto, a nivel internacional, lo que se monitorea son los tiempos que espera la persona en estas listas de derivación de pacientes, puesto que uno podría tratar de que la lista de derivación fuera pequeña, pero eso significa que se estaría dando poca entrada o poco acceso a la atención de salud. Eso genera a veces un poco de confusión en cómo se interpretan las cifras. Decir que la pandemia provocó una crisis respecto al tema de las esperas, de los tiempos en que la gente quedó en estas listas de derivaciones, puesto de la reorientación de las atenciones hacia el salvar las vidas en la pandemia, y esto ocurrió en todo el mundo, no solo en Chile, donde, por ejemplo, los pabellones quirúrgicos se transformaron en unidades de alta complejidad para la atención de pacientes con ventiladores y, por lo tanto, se suspendió toda cirugía electiva, que es la que está incluida en la lista de derivaciones, porque puesto que las cirugías urgentes son tratadas inmediatamente, más allá de que uno espere mucho rato o poco rato en los servicios de urgencia, se atienden en el momento en que ocurre la urgencia. Estas cirugías que aparecen en estas listas de derivación son cirugías electivas. Asimismo, los especialistas tampoco tuvieron una atención importante durante los años de pandemia, primero porque muchos de ellos tuvieron que retransformar, incluso hubo pediatras atendiendo pacientes adultos,
dado la gran carga de morbilidad y además porque las personas, lógicamente, postergaron las atenciones, puesto que normalmente una población que está en una situación epidémica de transmisión persona a persona, hay una respuesta casi instintiva a alejarse de los centros poblados y de no concurrir a los centros de atención, que es donde se concentran los enfermos. Todo eso lleva a que efectivamente se haya aumentado los tiempos de espera en todo el mundo. Siguiente. Es así como aquí aparece cómo están las personas que estaban esperando en el caso del Reino Unido y el aumento que tuvo durante la pandemia y que pasó de 4,5 millones de casos en espera para atención especialista a 7,6 millones en junio del 2024 y un aumento de los casos con espera superior a un año, en el caso del Reino Unido. Esto llevó a que los distintos países desarrollados hayan tenido estrategias. Siguiente, por favor. Eso. Esto ha llevado a que que los países desarrollados hayan desarrollado estrategias justamente para responder a esta situación, que es una situación que agravó la atención en los sistemas de salud administrada en todo el mundo, asignando presupuestos bastante relevantes para dar cuenta de estos tiempos de espera, sin embargo, todavía sin lograr efectivamente que se reduzcan completamente el efecto, puesto que la pandemia terminó, ustedes saben, la emergencia por ahí por el 2022, y nosotros incluso el estado de emergencia llegó hasta el 2023, a pesar que el 2022 ya tuvo como una reducción importante, incluso cuando yo llegué como ministra, que fue en septiembre. Ahí levantamos las mascarillas en octubre, que fue recién en ese momento que se empezó a normalizar la situación. Ya. ¿Cuál fue la situación que nosotros encontramos a marzo del 2022 producto de todo este efecto de la pandemia? Teníamos en lista de espera en consulta de nueva especialidad 2 millones de casos con una mediana de 336 días y en el caso de las intervenciones quirúrgicas 330.452 casos con una mediana que superaba el año, 490 días. Después vamos a ver que la verdad es que en el periodo PIC llegó a sobre 600 días de mediana de espera, pero en el primer periodo, justamente cuando ya empezó a reabrirse la actividad, en el gobierno anterior también se observó una declinación rápida en el primer momento de los tiempos de espera. Con respecto al tema de las garantías de oportunidad relacionadas a las garantías explícitas de salud, al GES, se tenía el año 2021 3 millones de garantías cumplidas y 54.000 garantías incumplidas, lo que equivalía a un 1,8% de incumplimiento, que es más o menos el histórico de proporción de incumplimiento. El 2022 se lograron alcanzar 3,8 millones de garantías con un 1,6% de incumplimiento. En paralelo, nosotros como país también hemos tenido, y en diversos momentos, en distintas administraciones, tanto en la administración Bachelet 2, Bachelet 1, Piñera 1, distintos tipos de comisiones y discusiones respecto a cómo se gestionan estos tiempos de espera o las listas de espera. Y por lo tanto también existe un diagnóstico de cuál es la situación de la plataforma y el sistema de gestión de tiempos de espera, que incluso a mí me tocó personalmente participar en una comisión que se formó durante el gobierno de Bachelet 2 con la plataforma antigua de tiempo de espera, que era muy deficiente. En ese momento se llegó a un nuevo sistema que es el 2017, que a esta altura también ya está antiguo y deficiente, que tiene una plataforma obsoleta y que procesa solo planillas Excel. En esto nosotros hemos dado bastante detalle a través de las distintas intervenciones en la prensa que ha hecho el subsecretario aquí mismo respecto de los problemas que tiene el sistema de registro y que se está trabajando justamente en superar todos estos problemas con una plataforma moderna y que esté basada en la interoperabilidad, que también eso está facilitado por los mismos proyectos de ley que ustedes han aprobado. Entonces, estos son los problemas que también tenía el sistema de gestión de tiempo de espera, que tampoco es tan fácil reemplazarlo porque finalmente en él se basa todos los informes que nosotros tenemos que hacer para la glosa del Congreso y que tiene un sesgo que finalmente se mantiene en el tiempo, o sea, tiene problemas de registro de ingresos y tiene problemas de gente que ha salido y que no egresa, pero que tiene alguna cierta estabilidad en ese nivel de error que tiene, que desde el punto de vista de la gestión lo que nos interesa mayormente es ver cómo va la tendencia del problema más que la magnitud exacta, a pesar que se ha trabajado bastante en que sea un sistema mucho más robusto. En esto se han hecho distintas auditorías a través del tiempo. Aquí aparecen auditorías que se han hecho desde el 2018, el 2021, el 2022,
el 2020 y el 2024, todas encontrando problemas similares en la plataforma, por lo cual se está trabajando en una que finalmente reemplace esta situación. ¿Qué hicimos nosotros en relación a este tema de las listas de espera? Un plan nacional de recuperación de cuidados y reducción de tiempos de espera. Recordemos que a mí cuando me designa ministra de Salud, el presidente me encargó justamente este tema como la prioridad número 1 y en ese sentido se implementó este plan que tiene 3 elementos principales. Uno, que se aumente la producción y la productividad de servicios de manera que la gente salga de esa situación de espera de las atenciones y éstas se provean en forma rápida a través de mayor productividad del sistema público, del uso de los establecimientos fuera de las horas habituales y también a través de la compra de servicios a privados. El segundo ítem del Plan Nacional, que después lo va a presentar con más detalle el subsecretario de Redes, tiene que ver con que entre menos personas a esta espera, mejorando la resolutividad de la atención primaria de salud. Eso incluso recientemente en el Mercurio se salió un artículo respecto a de que efectivamente mientras más resolutiva sea la atención primaria, menos personas son derivadas a esta lista de derivaciones y eso implica el que exista capacitación, que exista especialistas, se ha incorporado especialistas en medicina familiar y también hay otras especialidades. Hemos logrado que los de medicina familiar tengan una asignación de especialidad. Se ha entregado más tecnología diagnóstica en la atención primaria y además se la ha apoyado con todos los proyectos de hospital digital y atenciones de telemedicina que implican el apoyo de especialistas directos a los médicos generales, además de la plataforma de telesalud, que también permite resolver muchos problemas, incluso evitando que las personas vayan a la atención primaria. Y el tercer elemento de este Plan Nacional de Recuperación tiene que ver justamente con el conocimiento que teníamos, y que es un diagnóstico que lleva mucho tiempo, de larga data, respecto a los sistemas de información, que es otorgar de más transparencia, más control ciudadano a los procesos de atención. ¿Por qué ocurre esto? Porque las personas muchas veces van a la atención primaria, se les deriva y no siempre ellos están en conocimiento de esa derivación. Cuando uno ve el protocolo de derivación de los pacientes, se observa que existen y han existido. Nosotros incluso, a mí me tocó cuando hicimos recomendaciones que tratáramos de eliminar ese tipo de prácticas, pero que todavía existen y estamos tratando de reducirlas en lo más posible. Existen controladores que ven si es pertinente o no es pertinente la derivación. Entonces la persona finalmente es derivada, otra persona evalúa si es pertinente o no y el paciente es difícil que se entere qué fue lo que pasó con su derivación. Y muchas veces en realidad quedan tanto a ciegas respecto a su propio proceso asistencial. Por eso nosotros tuvimos mucho trabajo y mucha insistencia con la subsecretaría de Redes. En ese caso estaba el subsecretario anterior. Trabajamos con el Banco Interamericano de Desarrollo en desarrollar un portal de paciente que permita que cada persona vea cómo está la situación de sus derivaciones. Esto nosotros se lo hemos dado a conocer en el pasado. Es un portal que permite que las personas entren con su RUT y su clave única y vea cuántas derivaciones tiene. Permite que corrija sus datos de contactabilidad, que son muchas veces difíciles de obtener, y que reclame en caso de que no aparezcan derivaciones. Incluso aparece cuántos días son la espera habitual de los procesos de derivaciones en los cuales está. También se desarrolló un visor ciudadano de tiempos de espera para que fuera transparente incluso para ustedes mismos. En cualquier momento pueden mirar en la página web cuál es la situación de los tiempos de espera por servicio de salud, por procedimientos, tanto para las intervenciones quirúrgicas como para las atenciones de especialidad. Se puede ordenar de mayor a menor, se puede ver cuáles son las especialidades que tienen mayores tiempos y también se puede ver las especialidades que tienen mayor cantidad de personas acumuladas. Además, internamente se ha seguido trabajando en el tema de la interoperabilidad de los sistemas y en la digitalización, esto también con el centro, el CENS, que dirige la doctora Chomalí, tratando de apoyar estos proyectos de interoperabilidad y que finalmente se supere este tema de una plataforma en la que se requiere un proceso manual para traspasar datos desde los establecimientos hacia la base de datos que en este momento está en el Ministerio de Salud. Entonces, el Plan Nacional que nosotros desarrollamos tiene estos 3 elementos: que la gente salga más rápido a través de la producción, que entre menos a un proceso de espera a través de la mayor resolutividad y que esté todo más al tanto y transparente y que puedan ejercer un control respecto a sus propios procesos de atención.
Nosotros hemos tenido también recursos extraordinarios, lamentablemente no en la cuantía que han tenido los otros países, pero también tiene que ver con la situación económica del país, que ustedes saben que después de la pandemia quedó bastante, hubo una alta inflación, que hubo que tener medidas económicas bastante duras que nos han permitido ir al ministro de Hacienda, el Ministerio de Hacienda ha tratado de ir estabilizando la situación. Pero con todo nosotros tuvimos fondos de emergencia transitorio el 2022, tuvimos recursos extraordinarios el 2023 y el 2024 también tuvimos recursos extraordinarios que son a través de la licitación de FONASA, por eso también invitamos al director de FONASA por si tenían alguna consulta respecto a ese tema, y durante la negociación del presupuesto, también por insistencia de ustedes mismos, se logró un aporte extraordinario de 25.000 millones que está relacionado con el proyecto, que a todo esto tenemos la mixta esta semana, del sistema de atención priorizada. También recordar que nosotros hemos tenido iniciativas de ley que permitirán dar un curso más eficiente al uso de la modalidad libre elección, también en pos de resolver con mayor celeridad los tiempos de espera de las pacientes derivados, y en eso está tanto la modalidad de cobertura complementaria como el sistema de atención priorizado que se está legislando. La modalidad de cobertura complementaria, como decíamos, ya está en la fase final de aprobación del arancel, de firma del arancel, y va a haber una licitación y esperamos que empiece a funcionar lo más pronto posible. ¿Cuál ha sido el resultado del plan en términos generales? Antes de darle la palabra al subsecretario que lo explique un poco más en detalle. En consultas de nueva especialidad, nosotros hemos logrado desde marzo del 2022 disminuir en un 24% la mediana de espera. Han egresado de esta lista de espera 4,7 millones de casos. Estos son casos de derivación de especialistas, no necesariamente personas, porque una persona puede haber estado derivada a más de una consulta de especialista. A junio de 2024 tenemos 2,5 millones de registros en este momento, y la mediana alcanza a 255 días. Aquí en el gráfico siguiente, le agradezco que estamos como sincronizadas, se puede observar cómo la mediana de tiempos de espera llegó a un pic durante el 2021, este caso en las consultas nuevas de especialidad. Si ustedes ven la curva, se llegó a un pic de 547 días, que en enero del 2019, antes de la pandemia, teníamos una mediana de 265 días y en el momento más bajo 259, y actualmente estamos en 255 días. Si ustedes ven el gráfico de la derecha, el gráfico de barras, lo que ahí observan son las personas que están justamente en esta lista de derivación. Y lo que es relevante es que a pesar del aumento de las personas que han sido derivadas, que se observa en las columnas, producto de la retoma de la atención en la atención primaria, la derivación a especialistas, a pesar de aquello que ha aumentado de 2 millones a 2,5 millones, los tiempos se han reducido. Los tiempos que están las personas en ese periodo de derivación se han logrado reducir, lo que ha significado un esfuerzo enorme de los servicios de salud en lograr mantener, incluso reducir los tiempos de espera a pesar del aumento de la demanda significativo, como se observa en el gráfico de la derecha. ¿Qué es lo que ha pasado con las intervenciones quirúrgicas? Desde marzo del 2022, la mediana de espera para una intervención quirúrgica electiva ha disminuido en un 38%, han ingresado de esa espera 639.653 casos, es decir, que son las cirugías que se han hecho durante estos 2 años, que son cirugías electivas, entre el segundo trimestre del 2022 a marzo del 2024. A junio de 2024 se mantienen ahora en la lista de derivación 365.357 personas en lista de espera quirúrgica o personas cirugías en espera, y la mediana alcanza a un corte de 305 días. También, al igual que en el caso anterior, ustedes pueden observar el gráfico de la mediana, cómo llegó a un pic de 661 días y que actualmente estamos en 305 días, casi recuperando, en el caso de las intervenciones quirúrgicas, la mediana de espera que había justo antes de la pandemia. Y también decir que la cantidad de personas que están en la derivación, si ustedes ven el gráfico de la derecha, es mucho mayor, y eso es un reflejo de cómo se ha abierto la actividad dentro del sistema. Por eso nosotros planteamos que más importante que el hecho de que la gente acceda a la lista de derivación es que esté poco tiempo y que se resuelva su problema, y por eso la meta tiene que ver con los tiempos y no exactamente con la cantidad de personas que están en la espera. Entonces, en junio de 2024 tenemos 2,9 millones de personas, un 13% esperando intervenciones quirúrgicas y el 87% esperando consultas de nueva especialidad.
En cuanto a las garantías explícitas de salud, en los últimos 12 meses se han creado 4,7 millones de nuevas garantías de oportunidad. Eso es en un solo año. Eso recordemos que nosotros en el GES y en la ley GES, en la que me tocó participar, hicimos algo bien novedoso, porque hay muy pocos sistemas que tengan una garantía de oportunidad para la atención y que además lo que nosotros hicimos fue generar garantías para las enfermedades que tienen la mayor carga de enfermedad, lo que implicó una reorientación en los últimos 20 años desde un sistema que era eminentemente materno-infantil a un sistema que hoy día atiende en forma relevante las enfermedades que producen la mayor carga, que son las enfermedades crónicas, y que además ha logrado tener y mantener este país una de las mayores expectativas de vida del continente, solo secundando a Canadá en ese logro, lo que es un logro sanitario. Entonces hemos tenido 4,7 millones de nuevas garantías de oportunidad, que en el 2023 tuvo un aumento del 16% con respecto a las garantías de oportunidad creadas en el 2022. Esto es también producto de la mayor acceso a las atenciones de este último tiempo y también de las nuevas garantías que, sin embargo, no son de una magnitud tal como para que realmente expliquen este aumento de la demanda. El 1,8% de las garantías de oportunidad en la actualidad se encuentran retrasadas, que es una producción bastante similar al retraso de las garantías que habían desde principios del 2022, que era 1,7%. Al junio del 2024, las garantías GES oncológicas, que eso se conversó el día de ayer, entiendo, eran de 14.254 sobre más de 1 millón de garantías creadas el último año, lo que significa un cumplimiento del 98,6% de las garantías oncológicas creadas. Cada uno de estos problemas, sin embargo, a nosotros nos preocupa porque entendemos, y particularmente las oncológicas, la urgencia que implica el atender estos problemas. Y con respecto a los visores, como mencionaba, nosotros creamos el visor ciudadano. Ahí está en la imagen de los visores donde se puede ver las cantidades de personas y la cantidad y la espera que hay tanto por especialidad como por servicio de salud, y que tiene una medida de resumen al principio donde aparece justamente cómo evoluciona y el estado en el último corte, que normalmente tiene como un mes de desfase respecto a la mediana de espera tanto en intervenciones quirúrgicas como en consulta de especialidad. Y después está el portal del paciente, donde las personas pueden consultar sobre su propio proceso asistencial. Entonces, en síntesis, como elemento relevante, decir que desde la pandemia se ha recuperado la producción de servicios y eso ha llevado justamente a que existe más derivación de pacientes y, sin embargo, a pesar de esa mayor demanda, se ha logrado reducir los tiempos que la gente han esperado, se han puesto más pabellones en trabajo, hemos dado más transparencia con los visores de situación de lista de espera, han aumentado de manera considerable las garantías GES creadas y a pesar de ello se ha logrado mantener el retraso en menos del 2%. Sigue siendo el problema número uno para el sector, la prioridad número uno, sigue siendo una preocupación para nosotros la espera de cada una de las personas y vamos a seguir trabajando en seguir reduciendo estos tiempos de espera para llegar a tiempos dignos en la mayor posibilidad a finales de este gobierno. Si le parece bien, presidente, seguiría el subsecretario con el resto de la presentación. Muchas gracias, ministra. Señor subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo también a todos los presentes y a las personas que estén online. Voy a referirme, como dijo la ministra, al plan de reducción de tiempos de espera, que como ya se mencionó, tiene 3 grandes estrategias: aumentar la producción, acercar la solución a las personas y la transparencia y los sistemas de información. Dentro del objetivo de aumentar la producción de red asistencial, tenemos muchas líneas de trabajo: la recuperación de quirófanos, el establecimiento de las unidades prequirúrgicas, voy a explicar más adelante, los centros de resolutividad regional o centros de cirugía de alto rendimiento, la resolución de las intervenciones quirúrgicas de mayor antigüedad, el foco allí, operativos distintos, el hospital digital, el acto único, que también vamos a explicar, el aumento de la oferta de horario no institucional a través de estrategias locales o apoyados por los GORE, FONASA con la compra a privados, aumentar la agenda médica para las consultas nueva especialidad, nuevas inversiones y formación de especialistas. En la estrategia 2, las líneas han sido ampliación de la oferta institucional a través de extensiones horarias en la atención primaria, también operativos específicos, también el hospital digital, la capacitación de los equipos de atención primaria, la telesalud, que es un proyecto telemático que explicaré,
programa de la resolutividad de atención primaria y los navegadores en red. Y en la estrategia 3 ya se mencionó el portal paciente, visor ciudadano, tiempo de espera y la interoperabilidad y digitalización. Respecto al objetivo 1, aumentar la producción. Hemos recuperado 65 quirófanos entre el 2022 y 2024. Esto quiere decir que recintos que estaban construidos para ser pabellones quirúrgicos están no ocupados, bodegas y qué sé yo, cosas de distinto tipo. Bueno, 65 se han incorporado. En 13 establecimientos hemos instalado las unidades prequirúrgicas. ¿Qué significa? Los pacientes, cuando se les indica la cirugía, un porcentaje no menor, llegan al momento de la cirugía sin estudios completos, sin exámenes revisados, sin interconsultas a cardiología, etcétera, una serie de situaciones que estaban ocurriendo, y esto lo que hace que hay un equipo que evalúa al paciente, revisa sus antecedentes, establece las necesidades de las interconsultas que se requiera para tener una cirugía más segura, y cuando está eso cumplido, entonces el paciente se anota en la agenda quirúrgica, y con eso hemos reducido las suspensiones. Las suspensiones quirúrgicas probablemente es de las molestias mayores que pueda tener una persona. Hay que imaginar que cuando es un niño, los padres tienen que pedir permiso de trabajo, tienen que hacer una serie de arreglos para la cirugía, y decirle el día que no se va a operar, eso es un problema que verdaderamente nos preocupa. Eso ha disminuido de manera importante en relación al 2019, el 11% desde el 2023 a la fecha. Y la meta estimada es aumentar un 10% de la producción quirúrgica. Esa es una estrategia que está ampliándose en el país. Hemos puesto el foco en la antigüedad. Hay dos prioridades fundamentales, la antigüedad y la gravedad. Respecto a la antigüedad, tenemos un plan específico que partió el 2023, de tal manera que todas aquellas personas que estuvieran esperando antes del 2019, que habían, el compromiso es terminar con esas personas en ese nivel de antigüedad a fin de este año. Ya llevamos la mitad de la meta, y aparte de eso, y en términos generales, el foco, como dije, es la antigüedad, y eso ha implicado que el percentil 90, es decir, aquellas personas que estaban en la mayor espera, han disminuido más que el resto de las personas en la lista de espera. Hemos instalado y estamos en proceso de ampliación lo que se llama el acto único. En este caso, en las especialidades de cardiología, urología y ginecología. Significa que cuando una persona es derivada a algunas de estas especialidades, pero al mismo tiempo está en una lista de espera otra, o requiere algún examen o alguna otra prestación, en el mismo momento que esa persona es citada, se le hace todas aquellas prestaciones que están pendientes o la persona requiere, y por lo tanto esa persona se egresa de la lista de espera de manera completa. Eso, por supuesto, que es un beneficio, es una mirada más integral, pero nos permite también disminuir en la lista de espera que esa persona esté. Hay que recordar que lo que se ha mostrado y en general se muestra son casos y no necesariamente personas, en el sentido de que una persona puede tener más o menos 1,2 a 1,4, estar en 1,2, 1,4 listas de espera. El hospital digital. Esta es una estrategia muy potente. Recientemente se cumplieron 5 años del... Buen día, presidente. Se cumplieron 5 años del inicio de esta iniciativa, que tuvo altos y bajos, que en esta administración se tomó la decisión de fortalecer, y se han hecho contrataciones de mayor personal, y hemos dado cuenta de más de 508.000 prestaciones durante el primer semestre de 2024. Vamos a superar el 1.000.000 de prestaciones, que era lo que veníamos teniendo el año anterior, y aquí hay prestaciones variadas. Unas que son atenciones de especialidad, básicamente salud mental, pero también oftalmología, odontología y otras. Están los comités oncológicos, es decir, personas que requieren
la indicación de los tratamientos oncológicos, el proceso implica que hay un comité de expertos de distintas experticias en oncología que analizan el caso, evalúan la situación y proponen un tratamiento. Eso que para una persona, por ejemplo, de Aysén, hasta entonces era imposible, no había cómo tener personas, expertos, digamos, que hicieran ese trabajo, lo estamos haciendo a través del Comité Oncológico y eso ha sido un avance muy importante para acelerar los procesos. Otro rubro importante de la acción del Hospital Digital es el informe de exámenes, imagenología, por ejemplo, o cardiología, y esto es un apoyo fundamental. Tanto es que, como se ha mencionado en más de alguna ocasión, la propuesta del Ministerio es crear un servicio de salud digital, el Servicio 30, que se apoya en la experiencia que ya tenemos en Hospital Digital. Se mantiene, perdón, aparte de la compra centralizada que hace el FONASA, los servicios de salud siguen haciendo compras locales de prestaciones quirúrgicas y de atenciones ambulatorias, y hemos tenido, desde hace ya un tiempo, no solo en este periodo, el apoyo de distintos gobiernos regionales. En Arica, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, en la metropolitana, Maule, Aysén y Magallanes, donde con distintas modalidades, con distintos montos, hemos recibido el apoyo para resolver listas de espera. Un ejemplo interesante, por ejemplo, es Arica. Arica tiene las medianas más bajas del país. Y en parte, por supuesto, se debe al apoyo que ha tenido del gobierno regional. Nuestra propuesta con los gobiernos regionales es aumentar su participación. Hemos tenido en principio buena acogida y estamos programando una reunión formal para plantearles hacerle un planteamiento específico en cada región. Hemos aumentado la producción asistencial comparando junio 23, junio 24, en egresos GRD, que son de los hospitales más complejos, hemos aumentado en 1.2, hemos aumentado las consultas de especialidad en más de 4%, las cirugías electivas, dentro de estas cirugías electivas las ambulatorias y también las cirugías menores. Casi siempre nosotros hablamos de las cirugías mayores porque son las más relevantes, las más que consumen más recursos, pero también tenemos dentro de la lista de espera al menos 1/3 de cirugías menores, que por cierto tienen una gravedad mucho más baja, pero que hay personas que están esperando y estamos haciendo un esfuerzo para reducir. De hecho, se ha reducido ese tipo de cirugía en 9,4, 9,2 las cirugías ambulatorias y 4,3 en general las cirugías electivas. ¿Y por qué importa hablar de la cirugía ambulatoria? Porque significa que un paciente puede ser resuelta su patología quirúrgica, que como ya dijo la ministra son cirugías electivas, que no son de urgencia, por lo tanto la gravedad no es lo que predomina. Son personas que se operan, se observan y se van el mismo día. Ganancia para las personas, a menor costo y es la tendencia mundial de ampliar este tipo de cirugías dentro del global de las cirugías que estamos hablando mayores electivas. Entonces en el gráfico lo que vemos es en rojo la porción del total que se refiere a esta cirugía mayor ambulatoria, donde evidentemente en el último año 2023 y va a ser más el 2024, la proporción de cirugías mayores ambulatorias es comparativamente más. Esto se fundamenta fuertemente en lo que es la productividad quirúrgica de los centros de resolución regional o quirófanos de alto rendimiento, donde hemos podido aumentar en 55% las cirugías de mayor ambulatoria, específicamente en estos quirófanos, y lo vamos a mostrar más adelante. Esta estrategia que está establecida desde el 2023 partió con 7 centros de cirugía mayor ambulatoria de alto rendimiento y se pusieron distintos parámetros
para medir. Esto es una estrategia que se basa en lo que fue sugerido por el Consejo de Eficiencia y Productividad. Se mide entonces el inicio de la cirugía, el recambio de pacientes, la programación, el porcentaje de suspensiones, que están ahí mencionados. En todos esos parámetros, estos pabellones que son específicos, con una propuesta, con seguimiento, con evaluación precisa. Tenemos un equipo específico del Ministerio que está recorriendo el país para apoyar la instalación en los distintos hospitales, y vemos, a modo de ejemplo, que en promedio, si teníamos 3,4 cirugías por pabellón al día, hoy día estamos casi duplicando ese número de cirugías, lo que habla de la productividad. Dado que esta estrategia nos parece fundamental, con recursos propios, sin nuevos recursos presupuestarios, hemos ido instalando este año 16 nuevos hospitales con quirófanos de alto rendimiento. Ya tenemos al menos 8 durante el primer semestre, y ahí está anotado cómo va la progresión, y esperamos, por supuesto, obtener recursos para que esta estrategia se expanda en el resto del país. ¿Y qué ha pasado acá? Ya mencioné, hemos aumentado la cirugía mayor ambulatoria, ahí están las cifras. Hemos aumentado en general, en global, las cirugías, pero más que eso, y muy interesante, los hospitales en los cuales está instalada esta estrategia han aumentado globalmente su número de cirugías. No solo en aquellos pabellones específicos donde está la estrategia montada, sino que el resto de los quirófanos han aumentado también su producción. Y acá quiero mostrar un gráfico porque es muy evidente. Aquí están distintos hospitales en 4 años comparativos. Primer trimestre de cada año 2021 a 2024. Está el Hospital Frique en primero, el Padre Las Casas, San Juan de Dios de la Serena, etc. Cada hospital comparado sobre sí mismo, y vean ustedes la barra morada, si ustedes la ven ahí, ¿sí?, donde claramente solo en un primer trimestre la estrategia demuestra ser muy eficiente. Mencionamos también que una evidente situación compleja es la falta de especialistas. Eso lo hemos discutido más de alguna vez, y si bien esto está planteado a largo plazo, este es un proceso que ustedes conocen de formación de especialistas, que en este país ha sido una estrategia absolutamente exitosa. Los anteriores general de zona y la formación, bueno, hoy día, en cualquier momento de la estrategia de formación, tenemos 11.129 médicos, de los cuales en las barras está la comparación respecto a años anteriores del ingreso cada año, donde el 2023 fue el año donde hubo más ingresos a formación de especialistas. Este año van a egresar 700 de lo que llamamos PAO, es decir, aquellos que se forman y tienen que ir a un destino preestablecido. El 2025 se espera 734, y finalmente el 2027 785 nuevos especialistas que se han distribuido de manera de ir cubriendo las brechas, de tal manera que en aquellas regiones donde la brecha es mayor, la tendencia es que hayan más especialistas destinados a esas regiones. La inversión, evidentemente, en lo inmediato, pero también y fundamentalmente a largo plazo, va a aumentar la capacidad de producción. Hoy día podemos dar cuenta de que tenemos un grupo de iniciativas, que son 520, pero particularmente al final del periodo esperamos haber entregado 17 hospitales nuevos, 8 en puesta en marcha y en ejecución 30. Respecto a atención primaria, van a haber 65 nuevos centros, 15 en puesta en marcha
y 180 en algún momento de su ejecución. Salud mental, que es una estrategia priorizada. Vamos a tener 15 COSAM en operación y 23 en algún momento de su vida de proyecto. Lo mismo en cáncer, 11 estrategias, en SAMU otras tantas. Respecto a la estrategia 2, acercar las soluciones a las personas. La extensión horaria, que es una estrategia que no es nueva, que se utiliza desde hace mucho tiempo, pero que se ha focalizado fuertemente en la atención primaria universal, en aquellos centros que hoy día son 21, que están consideradas como comunas pioneras y que esperamos también una estrategia fundamental desarrollar fuertemente en los años siguientes. Allí se establece la extensión horaria y la atención extramural, pero también hemos fomentado, y así ha ocurrido, en otros centros que no solo sean aquellas comunas APS universal. Hemos realizado muchos operativos. Estos son los centralizados, pero ya mencioné, hay operativos locales que cada servicio hace con distintas organizaciones. En el caso nuestro tenemos un plan específico con recursos disponibles para hacer estos operativos con distintas fundaciones y ahí está mencionado lo que hemos hecho y lo que planteamos hacer al menos durante este año. Respecto al hospital digital, el apoyo a la atención primaria es fundamental, ya hablé del telecomité oncológico, pero también las consultas asincrónicas y fundamentalmente la capacitación, la posibilidad de apoyar a los médicos de atención primaria con especialistas a través de telemedicina está siendo usado cada vez más y creemos que es una estrategia fundamental para el futuro. Telesalud es distinta, es una estrategia específica instalada en los consultorios de APS universal, pero en difusión al resto, que significa que las personas pueden contactar su centro para hacer consultas, eventualmente para agendar citas, y con esto hemos logrado, yo estuve ahora recién en un consultorio visitando en Temuco, por ejemplo, mirando esta estrategia, y resulta ser que 1/3 de las personas que acceden logran resolver su problema a través de esta vía y no llegan a ser consultantes. Lo que habló la ministra, es decir, mientras más capacidad de resolución tenga la atención primaria, menos se engruesa el número de casos de las listas de espera hospitalarias. Y respecto a resolutividad en APS, lo que hemos hecho es aumentar las cirugías menores. La mayor parte de los CEFAM tienen pabellones quirúrgicos de cirugía menor y lo que estamos haciendo es resolver la lista de espera que ya mencioné fuertemente en los consultorios que tienen instalados pabellones quirúrgicos. Navegadores en red. Una de las dificultades que tiene el manejo de lista de espera es la contactabilidad. Un número muy importante de personas no son posibles de contactar o se pierden en el trayecto de la espera a su resolución con la prestación que corresponde. Esta experiencia de navegadores fue tomada de una experiencia que transmitió el equipo de la Universidad Católica, existe también en la literatura, y consiste en personas específicas a las cuales se le indica un número de pacientes a contactar. Una vez contactados, se hace seguimiento de tal manera que esas personas no se pierden y ocurre lo mismo con lo que hablé de la evaluación prequirúrgica, porque esas personas son puestas a disposición de estos equipos para que todo el proceso de su preparación para la solución fundamentalmente quirúrgica sea sin problemas y pueda llegar a ser intervenido sin necesidad de suspender. Y esperamos atender un 20% de los usuarios en la medida que esta estrategia se pueda difundir con el presupuesto de los próximos años. Respecto a la atención primaria, la atención primaria ha tenido un aumento en todos sus tipos de consultas, tanto de morbilidad, de urgencia y salud mental, de tal manera que si uno hace una sumatoria de todas las actividades de atenciones de personas, en la atención primaria hemos aumentado del 2019 a la fecha más de 3 millones de atenciones. Eso obviamente implica un aumento mayor
de la derivación, y eso implica también un aumento en el número de casos de las listas de espera que ya se mencionó. En esto de la estrategia 3, ya la ministra mencionó el visor paciente, el visor ciudadano. El visor paciente es para la información específica de cada persona, cada paciente. El visor ciudadano es para población general. Y el tema de la interoperabilidad, que voy a referirme más adelante con mayor detalle. El visor ciudadano ya está mencionado, el portal paciente se ingresa a través de la página del MinSal y ahí la persona con su RUT y su clave única puede ver, primero, si está en la lista de espera que se supone que tiene que estar, y segundo, cuál es el promedio o el tiempo mediana de espera, de qué especialidad, y la persona puede ser el control directo de su situación, y nos parece fundamental entregar esa posibilidad que no existía, dada una prioridad que tenemos respecto al tema que es la transparencia de la información. Entonces, hemos aumentado la producción del sistema, hemos aumentado la cirugía electiva, la cirugía mayor ambulatoria, toda la gama de producción hospitalaria, las consultas de especialidad y las consultas de atención primaria, como ya mencioné. Voy a referirme ahora, señor presidente, a los sistemas de información. Subsecretario, una breve interrupción para Sí. tratar de ponderar un poco el tiempo que nos queda y los otros temas que estaban. ¿Cuánto más o menos usted estima que le queda de presentación? Lo puedo hacer en 10 minutos o 15 si es que... FONASA tiene también algo que agregar sobre el tema del segundo prestador. Sí. Para que aprovechemos Ok. de actuar, nos pasó algo similar ayer en la comisión con el tema cáncer, se hace una presentación muy larga y no se puede interactuar. O sea, se vaya haciendo lo más ejecutivo posible para que le podamos ofrecer Sí, y hay unas preguntas de cáncer que quedaron pendientes de ayer también. Así que continúa, subsecretario. Lo más rápidamente, esta es la historia. La historia data dos hitos importantes. El 2011 el gobierno emanó una norma técnica respecto a cómo deberían controlarse las listas de espera, cosa que antes no pasaba. Ese registro fue superado por la realidad. Se creó un nuevo registro en el 2017, que es el SICTE, que es el que tenemos en marcha actualmente, y que ya se ha dicho, tenemos muchos problemas. De hecho, hubo un evento crítico el año anterior donde el sistema se bloqueó, simplemente estuvimos 2 meses sin poder sacar información, y a raíz de eso se tomaron una serie de medidas, pero dada el conocimiento que ya mencionó la ministra de la dificultad, entonces se tomó la decisión de resolver el problema en definitiva, y eso implica actualizar el SICTE, cosa que va a estar en marcha ahora septiembre y octubre, y trabajar en la interoperabilidad. Pero quiero rápidamente mencionar cómo es el proceso porque ayuda a entender la raíz del problema. Un paciente visto en la atención primaria, se le hace interconsulta, esa interconsulta va o en papel o en listados al hospital, alguien pesca esos papeles o listados y los ingresa a mano al sistema local, y de ahí, del sistema local, se pasa al SICTE. También en planillas Excel, que son consecutivas, no son que uno meta, sino que una tras otra, y por eso se bloquea. El hospital entonces tiene este rol y el ministerio revisa finalmente la consistencia de los datos, devuelve los datos que son incorrectos y finalmente establece, mire, cerramos este proceso mensualmente y publicamos los cortes oficiales. De manera que este es un sistema extremadamente obsoleto, en donde hay 2 momentos, en el ingreso y en el egreso, donde una persona manualmente saca o ingresa. Y eso, obviamente, es fuente de muchos errores. Hay muchas acciones respecto a esto, en aras del tiempo lo vamos a saltar. Pero hemos tenido muchos avances. Por ejemplo, con el convenio con BID, ya se mencionó, se pudo instalar un almacén de datos en el ministerio. Con eso nosotros tenemos la posibilidad de tener acopio de estos registros, hacer las revisiones que corresponde, cerrar los procesos mensualmente, informar las nóminas oficiales, devolver a los ministerios lo que está incorrecto y finalmente publicar los visores ciudadanos que ya hemos mencionado, son productos de este proceso final que termina en la Subsecretaría de Redes. Hay varias causales de egreso y este es otro de los problemas. Son 22 causales de egreso. Y estos se fueron acumulando en los años. Partieron algunas pocas y se fueron
encontrando otras distintas causas y fueron metiéndose causales. Al final hay causales que cuesta entender por qué existe una y otra, de tal manera que nosotros la decisión que tomamos ya es reducir de estas 22 causales solo a 11 o 12, que engloban de mejor manera y por lo tanto disminuyen, por supuesto, fuentes de error. Muchas acciones, como mencioné, coordinación permanente con los equipos técnicos referentes de los servicios de salud. Este almacén que ya mencioné, hemos sistematizado y automatizado distintos datos para producir información. Por ejemplo, las glosas hoy día están automatizadas. Tenemos la respuesta, vamos agregando los cambios que corresponde respecto a las cifras que van cambiando, obviamente. Estamos trabajando, ya mencioné, en el SICTE nuevo está siendo evaluado en todos sus procesos, de manera que vamos a estar en condiciones de operar en octubre. Estamos también implementando, respecto al cáncer, un algoritmo de clasificación de casos sospechosos, NOGES, que nos permitan contar información más precisa a propósito de la reunión de ayer, porque evidentemente hay falencias en la información que, por cierto, reconocemos. Estamos viendo cómo registramos las anomalías y poder advertir de esa situación antes que se integren los datos. El visor gestor, esto ya no es para los ciudadanos, sino que es para nosotros. Yo puedo en cualquier momento, o mi equipo, entrar en este visor gestor y puedo saber exactamente la situación de cada servicio de salud, cuántas personas, cuántos egresos mensuales, cuál es el promedio, qué porcentaje llevan menos de 30 días. Esta pantalla está disponible para los equipos directivos, por lo tanto tenemos una mayor posibilidad de estar fiscalizando lo ocurrido. Y la interoperabilidad, que ya mencioné. Otro de los problemas que tiene el sistema es que la atención primaria tiene sistemas de registro clínico, pero que no conversan con los sistemas hospitalarios. Entonces el proyecto, que ya está instalado en el 2023 y por lo tanto se viene trabajando desde el 2022, instalado ya en 3 servicios y en expansión, implica que para resolver este tema de la manualidad, cuando una interconsulta es emanada de la atención primaria, va a ser automáticamente registrada en el sistema hospitalario y vamos a evitar una fuente importante de error. El piloto está instalado en ya 3 servicios. La interoperabilidad tiene muchas ventajas. La principal ya mencioné, pero de ahí se permiten hacer mejores registros y mejor análisis. Ya tenemos algunos datos de estos servicios que ya están instalados. Esperamos tener a fin del 2025 todo el sistema, los 29 servicios, con la interoperabilidad en marcha. Respecto a las auditorías, lo más breve posible. Este tema para el Ministerio es de alta gravedad. Nos parece que la confianza, la transparencia es principal, por eso que hemos sido activos, no solo respecto a las autoridades de la Contraloría. Nosotros mismos hemos hecho auditorías, hemos solicitado la evaluación en distintos hospitales y nos importa también, en segundo lugar o en primer lugar, lo que las personas pueden verse afectadas por errores de la administración. Por lo tanto, la indicación perentoria que hemos dado es que identifiquen respecto a estas auditorías todas aquellas personas que eventualmente pueden afectarse para que sean registradas adecuadamente, para que sean contactadas y para que se les dé prioridad en su atención si así es necesario. El número de auditorías que tenemos son muchas desde hace varios años en todos estos hospitales, y quiero mencionar esto porque la propia Contraloría hace mención en algunos de los informes actuales respecto a lo que pasaba del 2018 al 2021. Se observan deficiencias en el sistema nacional, dado que pacientes que deberían estar no están. La integración de los sistemas locales respecto al sistema nacional, registro de prestaciones migrantes, información incompleta de contacto, deficiencia en los procesos de registro. Eso que ya fue establecido en el periodo 2018-2021 son los mismos hallazgos que estas auditorías actuales y anteriores han demostrado. Personas que debieran de estar en el sistema nacional no están en un sistema local. Personas que egresan
con fundamento que probablemente muchos de ellos son errores de registro, datos incompletos, situaciones de los fallecidos que impacta tanto, es decir, atendieron a tantos fallecidos. ¿Cuál es el problema que hay ahí? El problema es que el cruce de datos entre nuestras bases de datos y el registro civil no es automático y por lo tanto se hace periódicamente. Y es factible entonces que una persona que no está en el registro, no está bloqueado su registro porque está fallecido, sigue estando presente y aparece como atendido. Otra de las causas que también hemos visto son personas que, fundamentalmente de cáncer, fallecen, estaban citados al comité oncológico y se abre la ficha y se anota paciente fallecido y eso para el sistema es una atención que evidentemente no corresponde a una atención de... Entonces tenemos los hallazgos que la Contraloría nos ha planteado y tenemos la solución que a nosotros nos parece que va por mejorar los registros, mejorar la interoperabilidad para minimizar los problemas. Por lo tanto, como acciones de mejora, estamos actualizando la normativa, estamos mejorando, ya mencioné el sistema de gestión del SICTE, estamos en el proyecto de interoperabilidad, estamos fortaleciendo el llamado al uso del portal paciente para que los pacientes mismos vean su situación. Yo creo que esto me parece lo relevante. El SICTE nuevo tiene muchas ventajas respecto al anterior y esperamos que en octubre esté en marcha. Gracias, señor presidente. Gracias. Entiendo, ministra, que el director de FONASA o usted misma tenían No, el algo que director de agregar. FONASA, muy breve, por Me está favor. pidiendo un breve tema procedimental el secretario. Sí, Por favor, Juan Pablo. al comienzo de la sesión se hicieron varias solicitudes del senador Castro, del senador Gaona, y quedaron de tomar el acuerdo. Entonces hay el del senador Gaona oficiar al Ministerio de Salud y SECPRES con el fin de establecer el reglamento relativo a la ley de tabaco, el senador Castro fijar en el futuro la invitación al superintendente de salud por un cronograma en la ley de corta de ISAPRES. Habría ¿La aprobamos? ratificar La aprobamos, perfecto. eso nada más. No hay problema, secretario. Sí, y gracias. Bien breve para que el director de FONASA pueda complementar respecto a los procesos de compra y de licitación de prestadores privados. Gracias, ministra. A la Secretaría le planteo que voy a hacerlo sin la presentación para que lo hagamos más rápido y así podemos responder preguntas. Sí. Básicamente yo me quería referir a algunos comentarios que se hicieron en la sesión de ayer respecto de estos temas de licitación y de la capacidad de FONASA e incluso de la voluntad de FONASA de derivar y de cierto el tema de los retrasos, auge en particular. Estas preguntas estaban como en tres ámbitos, uno que tenía que ver con los números generales de retraso y de algunos cánceres en particular, que era una preocupación del senador Castro. Segundo, temas que tenían que ver con la derivación, con la licitación, o con la supuesta insuficiencia de la licitación. Quería explicar a qué se refiere esta cuestión. Tercero, algunos comentarios respecto de la integración público-privada o, digamos, la mantención de convenios respecto de la solución de listas de espera en general, listas de espera o retrasos GES, y también la interacción con el sector privado. Respecto de lo primero, señalar que efectivamente las garantías son millones, ¿cierto?, las que se producen año a año, 4.700.000 en el 2023, por ejemplo, y que ellas han aumentado, si uno toma la cifra interanual, digamos, entre julio y julio, han aumentado en un 21%. Y en el caso de los cánceres esto no es la excepción, ¿no? En los cánceres, por ejemplo, que preguntaba el doctor Castro ayer, en el cáncer cierto, colorectal, estas garantías, las garantías conferidas, o sea, las que se han solucionado, ¿cierto?,
han aumentado en un 19%, en el cáncer de mama han aumentado en un 12%, en el cáncer cervicuterino un poco menos, un 1,1%, 1,5%, perdón, por ciento, ¿no? En particular, ha habido disminuciones de garantías ¿cierto? Atrasadas, retrasadas en estos 3 cánceres. En el cáncer cervicuterino equivalente a 666, de 3.200 a 2.600. En el cáncer de mama de 4.100 a 3.900, o sea, 173. Del cáncer colorectal de 2.800 a 2.600, ¿no? O sea, estamos enfrentando un proceso de disminución de las garantías atrasadas del cáncer, ¿no? Respecto de el tema de la licitación, que se nos consultaba también ayer, decir que efectivamente hemos hecho una licitación reciente de GES y no GES, con recursos que fueron destinados en el último discurso del presidente en la cuenta pública, y con estos recursos hicimos una licitación que pudo, por una parte, dar continuidad a los problemas GES y otros no GES, ¿no? Esto sumó cerca de 220.000 millones de pesos en 3 años, y en este año hay un presupuesto, digamos, que está para esta solución de problemas. Respecto de los prestadores, estos aumentaron a 22 prestadores en el cáncer, ¿no? Esto es bien importante porque se plantea que tenemos problemas de insuficiencia en la licitación, y esto no es así. Aumentó de 14 prestadores que estaban disponibles con la licitación anterior para cáncer a 22 prestadores que están disponibles ahora. Pero ciertamente tenemos algunos problemas en lo hemato-oncológico, donde no se presentaron o los prestadores no presentaron estas demandas, en algunos casos que tenían posibilidad. También hay que decir que algunos prestadores que habitualmente postulan se restaron a la postulación. Y hay que ser bien claro, digamos, ¿no? Hay un problema de precio, que ellos reclaman que no se ajusta la licitación a sus precios. Sin embargo, hay otros 22 o un grupo de prestadores que sí responde al llamado a la licitación, ¿no? Respecto de las... puedo seguir hablando de la licitación muchísimo, pero en general lo que tenemos es cobertura de todos los problemas de cáncer. Tenemos solamente 2 prestadores en lo hemo-oncológico, pero estamos haciendo esfuerzos para sumar otros. De hecho, hemos estado solucionando con el convenio de la Universidad de Chile, que la Universidad de Chile tiene estos tratamientos, y estamos explorando convenios que nos convengan, que sean que no sean lista abierta o precios abiertos, sino que de alguna manera se ajusten también a los precios que los otros licitantes aceptaron en la licitación, ¿no? Estamos buscando convenios por fuera, ¿cierto?, para que poder tener una oferta más completa, pero con estas prevenciones. Respecto de las derivaciones, ¿no? Se nos dice que por qué el reclamo, que por qué bueno, aquí hay una cuestión de la ley, ¿no? Primero nosotros tenemos que preguntar a la gente si quiere ser derivada. De hecho, tenemos la experiencia de que un 13% de las personas rechazan las derivaciones porque quiere esperar a su médico de su hospital, ¿no? Y esto está también plasmado en la ley de derechos y deberes, digamos, ¿no? Segundo, nosotros no derivamos solo lo reclamado. De hecho, nosotros inauguramos un fuerte trabajo a partir del año pasado para derivar sin reclamo. El 52% de las derivaciones que hemos hecho en cáncer, por ejemplo, este año, 52%, o sea, más de la mitad, son sin reclamo. O sea, la persona no sabe que está siendo derivada y se le avisa, ¿cierto?, porque no ha reclamado todavía. El 43% son reclamados, ¿no? Entonces, esto tampoco es así. También se demuestra que aquellos, en términos de prioridad, esos cánceres que son derivados gastan también la mayoría de los recursos. De hecho, en el 2024 estos cánceres han gastado el 66% de los recursos disponibles. O sea, derivamos también
con cierta prioridad de complejidad, porque esos son los casos que van a ser también mayor intensidad de uso de los recursos, ¿no? Y vuelvo a reiterar, ¿no? Las personas, además, digamos, en FONASA, tienen una cuenta, ¿cierto? Un Mi FONASA, donde ellos pueden ver el estado en que se encuentra su garantía, ¿no? Todas las personas que están en FONASA, claro, no es un registro abierto, es individual. La persona con su clave puede ingresar y ver en qué estado está su garantía. Esto está disponible para todos los beneficiarios y funciona muy bien, ¿cierto? En el caso del GES. Las personas entonces pueden saber en cualquier momento en qué etapa del tratamiento están, que también era otra observación que se nos hacía. Finalmente, volver a recalcar, ¿cierto?, que no siempre las personas aceptan las derivaciones. También hay que recalcar, ¿cierto?, que la dificultad de la contactabilidad, esto tanto en GES como en no GES, para derivar, esto es algo que hemos vuelto a comprobar sucesivas veces. Hoy día, por ejemplo, yo en otra ocasión planteaba, ¿cierto?, que estamos en una cruzada prácticamente de disminuir los fondos de ojo para el caso del problema de diabetes en el auge, que aumentó los retrasos prácticamente en todo lo que hoy día estamos retrasados, más que lo que venía cuando nosotros llegamos, porque si uno toma el fondo de ojo, son 20.000 retrasos que hace la diferencia entre marzo de 2022 y hoy día, los 80 y tantos mil, ¿no? Entonces, hicimos un convenio con un prestador privado, al cual también le entregamos la posibilidad con monitoreo, por supuesto, y participación nuestra, para que ellos derivan a los pacientes, y han tenido los mismos problemas que nosotros encontramos, ¿no? O sea, por ejemplo, solo el 39% de las personas contestan el teléfono y es posible ubicar. Como decía antes, el 13% rechaza la derivación, ¿no? Y hay un 31% de personas que tienen los problemas solucionados, que también es otro tema que nos ocurre, ¿no? O sea, ya solucionaron su problema mediante, por ejemplo, la modalidad de libre elección, ¿eh? O que el hospital los pudo atender y no ha sido registrado. Entonces, a veces también salimos mal en la foto por este problema también de registro en el sentido positivo del problema, ¿no? El problema está resuelto y no ha sido registrado oportunamente. Había un comentario que se hizo ayer que me Director, parece... tengo que interrumpirlo brevemente porque no Ya. le queda mucho, ¿verdad? Y Sí. es más, tengo que prorrogar la sesión por media hora y hacer un aviso, porque teníamos una tabla donde estaban contemplados 2 proyectos de temas nutricionales que habían sido requeridos específicamente además por el senador Castro. Entiendo que hay personas conectadas. No nos va a dar la sesión para ver esos 2 proyectos, pero los dejamos inmediatamente fijados para la próxima sesión, el próximo día martes, que entiendo que el próximo martes 3 de septiembre, Ya. para que las personas que están conectadas sepan que vamos a poner esos proyectos en tabla en esa sesión, porque este tema es de mucha importancia, hay varias preguntas y la idea es que podamos acotar y cerrar de buena manera el tema de listas de espera. Continúe, director. Últimos 2 comentarios, que se planteó que el cáncer afectaba más a las personas de FONASA, explicando que afectaba más a los grupos A y B de FONASA. Efectivamente, el cáncer tiene una relación con la pobreza o con los ingresos, y efectivamente la enfermedad en general es un determinante social, los niveles de ingresos, y es lógico que afecte más a los grupos de más bajo ingreso del FONASA. En el caso de los grupos A son personas que no tienen ingresos, y el grupo B es las personas de menor ingreso. Con todo, también las derivaciones que se hacen en general en el auge y también en el cáncer tienen una prioridad de esos grupos, y eso es fácilmente demostrable, tenemos las cifras, digamos, ¿no? Finalmente, acerca de la voluntad, es muy breve, ¿no? Porque de la voluntad o no de hacer la integración público-privada, yo creo que lo mejor aquí son las cifras, ¿no? Las cifras hablan por sí solas, ¿no? Y las cifras son las siguientes. Se ha gastado este año, ¿cierto?, 380.000 millones de pesos en derivación de compra directa, más cerca de 500.000 millones de pesos en modalidad de libre elección. Se ha extendido en más de 180.000 millones de pesos el presupuesto inicial en libre elección y en compra directa, lo que suma más o menos 1,5 billones de pesos que se van a gastar en derivaciones y en modalidad de libre elección en el sector privado. O
sea, cerca de ciertos 1.500, 1.000 millones, 1.600 millones de dólares que se van a gastar en esto durante este año. Eso, dicho por las propias clínicas, hace más o menos el 40% de su financiamiento y eso no ha variado, ¿no? Entonces, estas cifras hablan por sí solos, no hay ninguna posibilidad tampoco de poder cerrar las brechas que tenemos en el sector público, que es lo que más nos preocupa. Nosotros, por supuesto, las cifras que financian el sector público son gigantescas, mucho más que estos, es el 92% de todo el presupuesto de FONASA, solamente el 8% es lo que estoy mencionando, pero evidentemente tenemos brechas que tienen que ser suplidas y abordadas por el sector privado y es lo que estamos informando en esta oportunidad. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, director. Le voy a ofrecer la palabra al senador Juan Luis Castro, después a la senadora Jimena Órdenes y a continuación voy a hacer uso de la palabra. Sí, gracias, presidente. Yo sé que este es un tema muy complejo. Entiendo que no se trata de hacer un balance general o cuenta de todo lo que ha sido la gestión en esta materia, que es muy diversa, muy amplia. Estamos en dos mundos. El mundo auge, que tiene 14.000 retrasos, y sobre eso fue que ayer planteamos el cáncer, los retrasos que son cuantiosos. Y en ese sentido, primero, presidente, decir que puede haber un 13% de gente que rechaza el segundo prestador, pero admitamos que hay un 77% de la gente que lo único que espera es ser atendida. ¿O le vamos a ir a preguntar a la gente de los lagos si le gusta ir a Argentina para atenderse en oncología? ¿Cómo tienen que hacerlo? ¿Es eso lo que prefiere la gente? No, pues. No, pues. Entonces, cuando hemos insistido en que el segundo prestador sea automatizado y no sobre la base de un reclamo, que la gente conozca su tiempo cero de vencimiento de su garantía, el FONASA opere sobre esa base y no tenga que la gente ir cayendo en el camino, deteriorándose para que recién le digan ya vaya a este segundo prestador, tenemos un problema. La ley del cáncer establece en su artículo 20 el derecho a que de la sospecha pasemos al diagnóstico en un tiempo determinado. Y ahí tenemos una dificultad enorme, porque ese tiempo es infinito, hoy día no está tabulado, no está establecido, regulado, que es la ley del cáncer que se conmemoraron 4 años ayer, ni menos en aquellos cánceres que no son GES, menos tenemos. Y tercero, a mí me llama la atención que en el cáncer mamario, primera causa de muerte en Chile, la mitad de los retrasos sean en la fase diagnóstica, como se comprobó ayer, más de 7.000 retrasos de los... O sea, este es un problemazo del primer cáncer de la mujer en nuestro país. Eso respecto al tema cáncer. Luego, respecto al momento de hoy, los hallazgos de la Contraloría, porque yo estaba un poco inquieto después del escándalo del Sótero del Río y golpeé la puerta de la Contraloría y pregunté qué se puede hacer, y ahí vienen estas 11 auditorías, de las cuales llevamos 4, faltan 7. Que los problemas no eran aislados, parece que no eran aislados. Y el foco yo lo pongo en 2 o 3 cosas. Uno, como si desde el año 2017 existe el CICTE, fin del gobierno de la presidenta Bachelet, todo el gobierno de Piñera y más de la mitad del actual gobierno, y aquí no le quiero echar la culpa a nadie en particular, porque son distintos signos, distintos gobiernos, ¿cómo no se ha podido normalizar un sistema informático único o unificado nacional? Para que tengamos, como en el Maule, gente muerta que aparece atendida después, o que aparezcan miles sin root, o aparezca gente no contactada, todas las cosas que hemos visto en estos días. Eso nadie lo quiere, nos duele a todos. O sea, yo creo que aquí hay un problema de la gestión acumulativa de todos estos 7 años. Me alegro que haya un nuevo CICTE, pero aquí hay que ver la gestión local. ¿Qué está pasando? No en ustedes, yo no dudo de la ministra, de su secretario, no dudo del equipo, no dudo, pero entiendo que hacia abajo tenemos problemas graves. Y ahí las responsabilidades tienen que estar focalizadas en quien corresponda. Pero ese es un problema estructural que tiene que resolverse lo antes posible. Y yo digo, si hay 2,9 millones no GES en lista de espera, bueno, una ayuda va a ser el proyecto del seguro SAP catastrófico FONASA, ya se va a ir votando, qué sé yo. Todavía tenemos camas privadas ociosas porque no se han materializado convenios para la derivación de la compra privada. Ayer se señalaba Temuco, Hospital Parroquial de San Bernardo, por mencionar algunos que son camas privadas de algún modo en convenio, pero no están ocupadas. Y en ese sentido, yo quiero poner un foco en 2 cosas. Nada se ha dicho, y a mí me parece grave, los niveles de ausentismo laboral en el sector salud. Se habla hasta 40 o más días
promedios de ausentismo, ¿cómo no va a afectar la productividad? Si cuando a un quirófano no llega una persona, se suspende la cirugía, pues. Si son esos los niveles de impacto del ausentismo. ¿Qué se hace frente a eso? Las cifras son catastróficas. Segundo, ¿qué hacemos para terminar, y soy reiterativo, con este chantaje en que grupos médicos organizados o individuales colocan de rodillas a la autoridad local, amenazando con rebajar sus pocas jornadas diurnas en una especialidad, so pena de no mejorarle la compra de servicios en la tarde para las mismas patologías que brindan servicios a bajo rendimiento en la mañana, pero a alto rendimiento, curiosamente, en las tardes, cuando es otro el mecanismo de pago? 309.000 millones, nos dijo el subsecretario hace 3 semanas atrás acá, cuando se vio este tema, se están gastando en esas compras de servicios. ¿Por qué no se ordena de una vez esto? Porque si no, cada vez estamos llorando sobre la misma leche derramada de problemas estructurales del sistema. Y por último, preguntarle de 2 listas silenciadas o invisibilizadas. La de salud mental, de la cual tenemos hoy día indicadores complejos, no sabemos exactamente lo que está pasando en eso, hay una ley que estamos tramitando y queremos darle oxígeno fuerte, pero en salud mental hay problemas serios también de acceso, en fin, de llegada. Y la salud oral o dental, que hoy día un reportaje del Mercurio nos refresca que tenemos 400.000, una cantidad enorme de enfermedades de las encías, enfermedades molares, qué sé yo, que también son esperas. Y son esperas a veces no con resultado de muerte en algunas de ellas, salvo el suicidio en salud mental, pero son graves. Esos temas los dejo planteados, presidente, para la conversación. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra de Salud, a través de ella a todo el equipo y al subsecretario, y a la subsecretario de Salud. A mí me interesa mucho el tema de la gestión de las listas de espera. Y ahí los sistemas tecnológicos obviamente que tienen un rol preponderante. El subsecretario señalaba que el SICTE efectivamente está obsoleto porque ya una herramienta de esa naturaleza, cuando pasa por más de un suministro de datos de manera manual, del punto de partida comienza a fallar. Entonces, que no tiene que ser necesariamente ahora, pero les quiero pedir que nos hagan llegar con mayor detalle efectivamente los cambios que están pensando. Yo creo que si tiene también relación con el tema presupuestario, porque a mi juicio este tema debería ser una de las... Porque siempre anexamos más dinero para sacar las listas de espera, comprar servicios, pero me parece que si mejoramos la gestión podríamos hacer un cambio mucho más sustantivo en esa materia. Porque no me quedó claro si todavía se sigue haciendo manual la inyección de datos. Entonces, me parece que ahí tenemos uno de los primeros grandes desafíos. El tema de la contactabilidad es otro de los grandes déficits que se tiene, porque efectivamente se contacta, obviamente nunca va a ser 100%, pero se contacta no lo esperado. Y en ese sentido también me llama la atención que casi un tercio resuelve su problema por sí mismo al final, más el 13% que finalmente no acepta o no es parte de, tenemos casi un 50%. Por lo tanto, es bastante en una lista de espera. Yo por eso quise colocar los focos en eso, porque además las discusiones presupuestarias anteriores, el foco siempre ha estado más recursos para. Y con eso termino el tema de la asociación público-privada, porque ahí lo paradójico es que la asociación siempre es una compra de servicios, donde el fisco pone los recursos para comprarle al privado, que me puede parecer razonable, pero me gustaría saber la relación también de lo que se cobra por... Lo digo porque en el tema de exámenes a mí me ha llamado la atención que es abismante la brecha entre el costo de un examen en el sistema público. O sea, no puede ser que a veces sea un 500%. Entonces quiero saber si eso también ocurre para sacar adelante las listas de espera, porque creo que es una conversación que hay que instalar con los privados. Yo creo fuertemente en que hay que hacer esas alianzas, porque el sistema público por sí solo no lo va a resolver, pero también tiene que ser usando eficientemente los recursos y dando garantías de que vamos a tener, por lo tanto, una mayor cobertura. Eso de mi parte, presidente. Muchas gracias.
Gracias, senadora Órdenes. Yo quiero, por mi parte, quiero hacer un par de comentarios y quizás pueden recogerse algunas de las inquietudes que voy a plantear respecto al tema. A ver, primero, la presentación que se hace acá, llevo 14 años en el Parlamento, se la he visto a casi todos los ministros de salud, presentaciones bastante largas que dan cuenta de gestiones que efectivamente se hacen y trabajo que uno valora. Pero a mí lo que me pasa cuando analizamos una cuestión que al final tiene que ver con derechos fundamentales de personas, porque son personas que si fallecen, o sea, si finalmente se enferman más o fallecen incluso cuando sus enfermedades se agravan, estamos hablando de situaciones de que el Estado no ha cumplido un derecho fundamental, que es el derecho a la salud. Y desde esa perspectiva a mí me llama la atención que, por ejemplo, en el tema del CIGTE, hoy día no tenemos uniformados los registros de atención primaria entre los propios servicios de salud. Yo no sé si hay alguna sugerencia, porque vi ahí el logo del BID, que me imagino que ha puesto recursos en cosas que tienen métricas, que tienen rendiciones. Necesitamos hacer algún cambio legislativo, por ejemplo, para obligar, como ya lo hicimos con el tema de la información del registro de la información de los pacientes unificada. Necesitamos hacer algo para obligar a los servicios de salud, para obligar a la atención primaria, que depende además en muchos casos, o sea, no en muchos casos, en la gran mayoría de los casos de municipios. O sea, creo que falta centralizar la información. Con el senador Castro estuvimos hace una semana, en la semana regional, en el Hospital Regional de Rancagua, a propósito de este tema en particular, y el tema que más nos llamó la atención era justamente la incapacidad de tener información en tiempo real de lo que pasaba en la comuna de Bucalemu, de lo que ocurría en la atención primaria, de lo que ocurría entre los hospitales con servicios, donde además, yo me imagino que usted, el director de FONASA y el subsecretario Reyes lo deben tener claro, se han gastado millones de dólares durante mucho tiempo y no tenemos ni siquiera un sistema unificado. ¿Necesitamos hacer algún cambio legislativo como se hizo a propósito de la ficha clínica de los pacientes? Esa es una primera pregunta, porque quizás sería adecuado que este Parlamento se aboque a entregar una obligación legal a los distintos prestadores, ya sea que sean públicos, privados, municipales, atención primaria, atención secundaria y terciaria. Segundo, en la creatividad, para ver cómo se avanza en esto, a mí me llama mucho la atención que hayan pasado 3 años o 2 años, no sé cuánto fue, y entiendo que se reactivó este año, sin licitaciones de FONASA. Ese es un tema que lo hemos levantado. Entiendo que ¿cuál es la razón por la cual se estuvo tanto tiempo sin esta cooperación pública-privada, que obviamente también impacta en las cifras que se nos han mostrado? 3, dentro de esa creatividad también, acá usted lo mencionó, subsecretario, al pasar, se está haciendo un trabajo que me gustaría que pudiese profundizar o entregarnos detalles, quizás no ahora, pero de lo que se va a hacer con los gobiernos regionales, en qué tipo de patologías, porque es un tema muy interesante. Han habido experiencias bastante importantes en distintas regiones con distintas prestaciones y nos gustaría entender cómo se va a desarrollar y cómo uno puede también directamente hablar con los gobernadores regionales, con los consejeros regionales, para que este tema sea, a pesar de que no está dentro de la acción habitual, de lo normal de los gobiernos regionales, me parece que en la emergencia que tendríamos que considerarlo como una solución. Y por último, el empoderamiento del paciente, o sea, tener un CIGTE que funcione para que tenga acceso los médicos, quienes trabajan en los servicios de salud, es importante, pero yo considero que más importante aún es que el paciente tenga claro en qué lugar en la fila está y pueda él mismo entender, con la tecnología hoy día disponible, que es algo más difícil en los sectores rurales. De hecho, las personas llegan directamente a las 5 o 6 de la mañana solamente para informarse, pero yo he tenido la oportunidad de ver cómo funciona, por ejemplo, el sistema sanitario y la información del sistema sanitario de Madrid, desde las vacunas, pasando por los medicamentos que se consumen, pasando por los pasaportes sanitarios de la época del coronavirus, pasando por lo que significa el lugar donde tiene que ir a atenderse una determinada prestación. O sea, hoy día empoderar al paciente es lejos lo más importante, porque además es la manera de fiscalizar el correcto funcionamiento de los sistemas y que las fichas de esos pacientes no terminen en la basura sin ser notificados. Son los pacientes los que tienen que estar más informados, y desde esa perspectiva quizás, yo me acuerdo que hubo una polémica en algún momento con los semáforos, famosos semáforos de FONAS, que se incorporaron dentro del sistema: verde, azul, verde, amarillo y rojo. Yo creo que
resguardando la custodia de los datos, la información de los pacientes, yo creo que es fundamental que tengamos claridad y que los pacientes tengan claridad a dónde tienen que acceder para tener mayor información sobre sus situaciones de espera de salud. No sé, ¿quién quiere contestar? Ministra, subsecretario, ahí tienen ustedes el uso de la palabra para ir cerrando las conclusiones. Muchas gracias por las consultas. Senador, partiendo por lo último que usted plantea, presidente, con respecto al empoderamiento del paciente, justamente esa es una de las líneas que nosotros presentamos, que se trabajó con el Banco Interamericano del Desarrollo, por eso hay un portal del paciente donde puede ver sus procesos de espera. También el director FONASA presentó la aplicación que tiene para el GES, para las personas que están en FONASA, que pueden ver en qué situación está su atención de GES. Y más aún en los proyectos de digitalización del Ministerio se va a lanzar una aplicación similar a lo que usted menciona en España, donde va a poder la persona ver toda su información en relación a la atención. Yo creo que efectivamente eso es uno de los elementos fundamentales. Nosotros el portal de paciente lo empujamos desde el año pasado. Lo hicimos público a principios del año pasado, justamente por los temas que hay en relación a la inestabilidad del sistema de información y que las personas tuvieran mayor control, así como el portal en que se puede ver, sin semáforos, pero se puede mirar servicio por salud, servicio a servicio, se pueden comparar y también cuáles son las principales causas donde se acumulan las esperas y los tiempos por especialidad. Así que eso ha sido algo que se ha estado trabajando. Con respecto a la complementariedad público-privada que usted también planteaba, eso ha estado funcionando en todo momento. Efectivamente, no en todo momento ha habido licitaciones, pero en todo momento FONASA ha estado comprando servicios al sector privado para segundos prestadores que no espera necesariamente que las personas reclamen para hacer esa compra de segundo prestador. Por eso es importante también el tema de la transparencia. Con respecto al tema de la interoperabilidad, se está trabajando en ello, que es la forma de superar los problemas del SISTE. No es mágico, no requiere nuevo proyecto de ley porque ustedes ya aprobaron en la ley de interoperabilidad. Lo que necesita efectivamente sí son recursos para ir implementando los servicios. El subsecretario habló de que ya hay 3 servicios de salud que están con un piloto. Se está trabajando con el CENS, con la doctora Chomalí. Se ha trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo en mejorar las plataformas y en generar, a través de inteligencia artificial, en la captura de los datos para la lista de espera y no tener que seguir digitando o haciendo procesos a mano, que es lo que nos interesa a nosotros en forma muy, muy relevante. Con respecto a las listas de espera de salud mental y salud oral, son conocidas, están dentro de los listados. Nosotros tenemos un registro respecto de esas situaciones y, por cierto, que se toman en cuenta para la priorización de las inversiones. Por lo tanto, también se está trabajando en aquello. Nosotros vamos a presentar proyectos que mejoran el tema de la compra, que también ha sido una de las cosas que ustedes han planteado para FONASA. Efectivamente, cuando FONASA realiza las compras, lo puede hacer en una forma más estandarizada, tener un poder de compra que permite estandarizar los precios y también el solucionar el tema de las presiones de las sociedades médicas. Eso nosotros vamos a presentar un proyecto relacionado con ello, que también es un problema que planteó el senador Castro. Y con respecto al ausentismo laboral, estamos plenamente conscientes de que es un problema grave. Nosotros yo misma he oficiado a los directores de servicio para que implementen medidas en relación al tema del ausentismo. Nosotros, yo creo que alguna vez lo comentamos acá, que tenemos un nivel de ausentismo muy alto en los servicios de salud, después tenemos en la Subsecretaría de Salud Pública, en la Autoridad Sanitaria y también en FONASA. O sea, tenemos en las 3 entidades que estamos aquí presentes, tenemos, la verdad, es que un nivel de ausentismo muy importante. También hay que entender que este fue el sector más impactado en su salud mental en relación a la pandemia y que eso tiene un efecto. O sea, este sector estuvo funcionando en todo momento, arriesgando su vida para atender a las personas. Tuvieron que ver a sus compañeros que fallecieron, tuvieron que atender a muchas personas que fallecieron, que no es lo habitual en un sistema de salud, por más que seamos médicos y estemos entrenados a eso, no estamos entrenados en realidad todos para estar en una situación de la magnitud que fue la pandemia, y eso también ha tenido impacto no solo acá, sino que también en otros sistemas sanitarios. Recordar que también la autoridad sanitaria estuvo sometida a estrés, tuvieron que estar en el tema de las residencias de salud, enfrentados directamente a las medidas de contención comunitaria, y eso también significó un impacto
algo relevante. También hay que recordar que nosotros como sector hemos tenido que ajustarnos a una condición en que se redujeron los recursos extraordinarios que se tuvieron durante la pandemia, lo que ha significado también que se hayan ajustado los equipos, los mismos honorarios COVID, los equipos de la autoridad sanitaria, y eso también ha llevado a mayor estrés de las personas. Con todo, nosotros también estamos plenamente conscientes que el tema del ausentismo es grave y hemos pedido medidas relacionadas directamente con aquello. Eso he tratado de dar cuenta un poco de las preguntas que ustedes han planteado, y decir que estamos trabajando en todos los temas de tecnología, estamos trabajando con el apoyo del Banco Interamericano, estamos apoyados también con el Centro de Informática Biomédica, y yo creo que esa es la forma de ir avanzando, dando más transparencia y generando el uso mayor de la tecnología, de inteligencia artificial, de todos los procesos que son un sistema de salud del siglo XXI, y generando las aplicaciones para ponernos al día con lo que se está desarrollando en los países. No es rápido, no es mágico, pero se está avanzando en forma ordenada hacia ese fin. Gracias. Señores parlamentarios, sí, hay complemento del subsecretario Rey, por favor. Gracias, presidente. Respecto al tema de los especialistas que mencionó, efectivamente, la indicación es que solo se compre en caso de cumplimiento de la agenda del día. Es decir, si hay 4 cirugías al día, no se pueden hacer más en la tarde si no se han cumplido las cirugías de la mañana. Y eso es un tema de gestión, obviamente local, que estamos insistiendo, porque efectivamente aquí hay incentivos detrás que tienden a que las personas trabajen con más lentitud en la mañana que en la tarde, ¿no? Cuando hay otro tipo de pago. Efectivamente, es un tema que hemos insistido, y por supuesto que no es fácil trabajar en eso, pero lo tenemos claro y la instrucción es esa. Respecto a la lista de espera de salud dental, comparativamente con las medianas de espera de otras patologías, la de dental han disminuido un poco más. Es cierto que hay ciertas especialidades que son mucho más complejas, la ortodoncia, porque son procesos más largos, y lo que explicaban es que una vez que termina un proceso de ortodoncia, un paciente ingresa a un nuevo paciente. Y eso puede demorar bastante, y por lo tanto allí particularmente tenemos más espera. Respecto a salud mental, justamente ya se mencionó la sobrecarga enorme y la explosión de consultas en salud mental, que ya la mostré también en la atención primaria, pero ese problema no se puede mirar solo desde la perspectiva de la solución con los especialistas, que por cierto son importantes, y por eso que la estrategia que ya está en marcha y que se fortalece con la nueva ley es que la salud mental se enfrenta, por supuesto de manera intersectorial, pero en lo particular por todo el equipo de salud. Aquí no es imprescindible que sean solo los psicólogos o los psiquiatras que resuelvan o enfrenten el problema de salud mental, porque eso no solo no es bueno, sino que no vamos a dar abasto jamás. Necesitamos que todo el personal que está trabajando en atención primaria sea capaz de reconocer signos de alarma, sea capaz de contener, acoger y derivar adecuadamente a las personas que lo requieran. La apuesta fuerte, por lo tanto, está en ese proceso que está en marcha, pero que se refuerza con el proyecto de ley de salud mental. Respecto a los registros, puedo leer los avances de los registros, en qué mejora, ¿ya? Podemos tener una información más precisa de eso, pero respecto al SICTE, efectivamente da muchas más posibilidades de control, de evitar los errores, de abrir espacios, porque, por ejemplo, en los migrantes, el sistema anterior no permite solo el RUT, pero los migrantes no tienen RUT, entonces se le asigna un RUT. Y el problema es que cuando el migrante tiene un RUT propio, se nos arma un lío, porque ¿qué hacemos con el RUT que tenía antes asignado y con el propio? Lo que va a pasar ahora es que el nuevo SICTE va a permitir, por ejemplo, ingresar pasaporte. Y si no, se le asigna de manera reglada un RUT preciso. Y así una serie de mejoras que el SICTE tiene. Pero también el tema de la interoperabilidad
que se ha mencionado mucho, pero yo creo que es la respuesta fundamental aquí. La interoperabilidad partió en el Ministerio antes de la promulgación de la ley, porque ya teníamos claro que había un problema que resolver y, si bien es cierto, llevamos del 2017 a la fecha, donde el sistema tiene las fallas que tiene, pero en los 2 últimos años se ha puesto un objetivo específico para resolver el problema, ojalá en definitiva. Vamos a partir por consultas de especialidad. Eso, insisto, significa que cualquiera sea el sistema que tenga la atención primaria instalada, va a conversar con los sistemas de registro hospitalarios. Entonces, no vamos a necesitar, porque además sería enormemente costoso para el país, cambiar todos los sistemas de registro. Ya esa decisión, lamentablemente, no se tomó en su momento. Hace 20 años, 30 años se dijo, hagan los sistemas que quieran. Y eso fue lo que pasó. Entonces, cada hospital tiene un sistema distinto, la atención primaria tiene 4 sistemas por lo menos, y revertir eso es difícil. Yo creo que la interoperabilidad va a resolver eso en la medida que pone a conversar informáticamente registros y solo va a depender del traspaso de información y la manualidad, por supuesto, va a desaparecer solo el ingreso de los datos. De tal manera que yo creo que la gran apuesta del sistema es la interoperabilidad y ya tenemos experiencia. En el servicio de Los Ángeles, por ejemplo, que fue el primero que ya terminó, una posta rural casi el límite de Argentina puede conversar con el hospital principal. Y el médico en el hospital principal puede ver lo que se hizo en la atención de urgencia, de la posta rural, de otros establecimientos y viceversa. Eso está funcionando y tenemos ya registros de eso. Están terminando en el occidente, en la metropolitana. Tenemos un plan para este año y para el próximo de completar. Yo creo que si está puesto en el presupuesto, en la petición de presupuesto del próximo año, para aumentar con la mayor velocidad posible, ese proceso podría ser bastante rápido si tenemos recursos. También hemos conversado con los GORE para decirle, mire, porque ya tenemos el proyecto dividido por región, decir, mire, su región mejoraría en pocos meses si tenemos estos recursos. Por lo tanto, yo creo que la gran apuesta para resolver el problema del registro adecuado, confiable, es la interoperabilidad. Y tengo otras cosas anotadas que yo creo que esos son los principales problemas. Lo del GORE. Lo que se preguntó del GORE. Con los GORE, la conversación es decir, mire, esta es la lista de espera del servicio que corresponde y nos interesa, porque esto depende, por supuesto, de las capacidades de las organizaciones que apoyan, porque esto es compra de servicios a Levantemos Chile o a otras organizaciones que están apoyando esto, y me parece bien. Entonces, hay listas de esperas particulares que nos interesa regionalmente, el tema de la abdominoplastía, el tema de la reconstrucción mamaria, otros temas particulares, pero que estén en la lista de espera, son los que a nosotros nos interesa que sean egresados. Y no a lo que las personas que quieren aportar, digamos, lo hagan, sino que de manera coordinada con los servicios de salud, con los registros del sistema de salud, para que puedan efectivamente tener impacto en lo que nosotros queremos, que es la reducción de los tiempos de espera de las personas. Eso, señor presidente. Gracias. Gracias. Tengo al director de FONASA, la subsecretaria, y después el senador Castro para cerrar. Muy breve, presidente, solo para aclarar que respecto de la mención a la ausencia de licitaciones los años anteriores, lo cierto es que solo la licitación no GES no se hizo el año pasado, 2023. Solo, esa es la única licitación que no se hizo de todas estas del conjunto que han estado en el presupuesto del año 2021 en adelante. Es la licitación no GES en 2023, porque que no hubo, sí, solamente en 2023 que no hubo licitación no GES, lista de espera no GES en el 2023 porque no hubo recursos presupuestarios aprobados para ese año. Así de, esa es la realidad. Eso no implica que, porque acá hay que
conocer cómo está desagregada la actividad público-privada, digamos, ¿no? Eso no implica que no hubo actividad con los privados. Hubo muchísima actividad con los privados. O sea, hemodiálisis, 220.000 millones de pesos. Licitación UGCC-GRD, ¿cierto? Cerca de 50.000 millones de pesos, ¿no? Toda la actividad auge con licitación funcionando el año pasado, 24.000 y más personas derivadas, ¿no? También, o sea, eso no implica que no hubo actividad. Hubo actividad con los montos más o menos similares a los que mencioné anteriormente, ¿no? Y el otro punto que quería aclarar, que tenemos que, ustedes mismos lo han planteado, ¿cierto? Tener un manejo, ¿cierto?, respecto de lo que es estructural y lo urgente. Por lo que usted decía, doctor Castro, respecto de las derivaciones, por ejemplo, a Argentina, ¿no? En Argentina se están atendiendo 111 personas con un convenio que nosotros apoyamos con el Servicio de Salud Reloncaví, porque había un problema de atochamiento con la derivación a Valdivia, ¿no? La distancia entre Valdivia y Bariloche es más o menos similar. Las condiciones con que las personas están ahí, están con familiares, están en un servicio de alta calidad. La mayoría son mujeres con cáncer de mama, que justamente también nos preguntaba. Entonces, estas soluciones son urgentes para una cuestión que tiene que ser una solución estructural en el tiempo, digamos, ¿no? De que tengamos disponibilidad en Chile, ¿cierto?, de atender a estas personas. Pero, mientras tanto, nosotros, motivados justamente por esa urgencia, que ustedes mismos nos presionan y que con toda razón, es que nosotros hemos acudido a este tipo de convenio. Decirle además que también teniendo presente que de los retrasos que usted señala, que son la mitad están en diagnóstico, obviamente también nos preocupa. Sabemos que el 36% de eso se va a confirmar y estamos focalizados en esa cifra que esperamos que se produzca un caso más grave, digamos, ¿no? Pero esa es la cuestión, ¿no? Eso. Subsecretaria. Gracias, presidente. Quería solo complementar a lo que ya se ha dado por respuesta. Unos elementos importantes que, si bien no se reflejan directamente en la gestión de las listas de espera, tiene relación con mecanismos que hemos instalado para poder hacer frente a aquellas situaciones donde la espera es más crítica, que es la pregunta que planteaba en parte el senador Castro con respecto a salud mental y el riesgo suicida, porque evidentemente la espera no es la misma y el tiempo en que uno puede esperar no es la misma según la situación en que la persona se encuentra. Entonces, en esta administración hemos implementado 3 sistemas que cumplen una función tanto de caracterización y análisis epidemiológico y también de la gestión del caso, que es lo que nos permite hacer una respuesta oportuna a aquellas personas que están en mayor riesgo de alguna conducta suicida. Y eso en particular, como digo, son 3. Uno es la sistematización en tiempo real del dato de atención de urgencia, que ahora refleja aquellas atenciones de las consultas en urgencia que están asociadas a alguna conducta suicida. Eso está complementado con un sistema de notificación que estamos instalando en todos los centros de urgencia, una instalación gradual, por supuesto, pero de la vigilancia de las lesiones autoinfligidas intencionalmente, y eso implica también una notificación que caracteriza el caso, tanto para fines epidemiológicos de poder levantar perfiles de mayor riesgo, como también identificar riesgos que tienen origen en la comunidad. Por ejemplo, hay casos que pueden presentarse de manera aislada en los centros de urgencia, pero que estén conectados, como por ejemplo, personas que pertenecen a un mismo colegio o a un mismo club y que por ende pueden tener una exposición común en la comunidad, y ahí las Ceremis, con los referentes de los servicios de salud, pueden hacer una intervención comunitaria para atender a ese riesgo de la comunidad. Y también la línea asterisco 4141 tiene por objetivo entregar una primera respuesta que pueda mitigar la sensación de angustia, pero también, al igual que los sistemas que ya describo antes, también tiene por objetivo poder identificar quienes tienen más riesgo y hacer una gestión directa de ese caso. Entonces, todos los servicios de salud tienen un navegador en red que lo que hacen es recibir las derivaciones de los pacientes o las personas con mayor nivel de riesgo y hacer una gestión directa para que reciban una atención priorizada en salud mental dentro de nuestra oferta programática de la red. Así que quería comentar esos 3 sistemas que son novedosos en este sentido. Senador, ¿quiere cerrar con el...? Solamente una consideración. Yo creo que lo que está en cuestión hoy día, y que es lo que le pedimos a la autoridad que nos pueda colocar su acento, su compromiso, es que a partir de los hechos conocidos por todos se ha puesto en duda la confiabilidad en el Estado.
en cuanto garante de que una persona que ingresa a una lista de espera efectivamente esté en esa lista de espera, efectivamente sea llamado en tiempo y forma y no sea objeto de una situación caótica al interior del sistema antes que se produzca la atención. Vale decir, registros dobles, personas fallecidas atendidas, después un enredo completo. Ese es yo diría que es la motivación hoy esencial que se ha visibilizado y que requiere recuperar una confianza en el Estado. Eso es clave a mi juicio, porque si no, la gente puede entender las carencias, los hospitales, la falta de especialistas, todas esas son historias muy largas, pero esto es esencial recuperarlo y por eso el énfasis en esa consideración, que creo que es el esfuerzo de ustedes. Ahora, aquí hay un lado B, pues, presidente, que no tiene que ver con la autoridad de salud, sino con la autoridad económica. Porque resulta que aquí había hasta el año pasado un programa de ampliación de jornada, hasta junio, que permitió operar en las tardes, los fines de semana, los festivos, qué sé yo, y permitió absorber, que desapareció el año pasado, que no tiene que ver con este ministerio. Resulta que aquí hay una cláusula en la ley de presupuesto que ingresa en un mes más acá, que establece que estas famosas compras de servicios tienen la salvedad y la excepcionalidad que pueden seguir ocurriendo en el sector salud. A diferencia de todos los otros ministerios, aquí se levanta una excepción crucial y se permite toda esta serie de incumbencias que yo, porque lo conozco por dentro, fui presidente del Colegio Médico, sé cómo son estas cosas, pero creo que hay que abordarlas. Y aquí hay que atreverse a hacer una reforma al trabajo médico. Finalmente, si todos sabemos que aquí hay una desigualdad muy profunda, el mundo médico hoy día, que tiene más de 50.000 doctores, tiene 1/3 más o menos en lo público, 2/3 en lo privado, y los cruces que hay de intereses son horribles. Yo no estoy haciendo una crítica al voleo o a todos, pero creo que tenemos distorsiones muy profundas, partiendo por quién controla el pabellón quirúrgico en el hospital. Porque ese señor que controla es el que decide quién entra ese día y quién no, quién autoriza y quién no, si es FONASA de cualquier grupo, si es privado, si no, y esto es un árbol de Pascua que para abajo termina siendo un caos que nadie puede controlar. Ni siquiera la máxima autoridad puede visualizar hasta los íntimos recovecos que tienen esas decisiones de todos los días para saber quién entra y quién sale. Lo mismo los amiguismos al interior. Yo sé de pronto que los familiares de funcionarios o esto, otro, entiendo la pandemia y todo lo demás, pero hoy día tenemos una crisis de confianza tremenda. Entonces, yo pido en esto también no solo la declaración, que hemos coincidido, sino las metas, pues, presidente. ¿Cuándo vamos a tener el sistema unificado de lista de espera? ¿Cuáles son los plazos que nos ponemos? Porque esto ya se arrastra, estamos... ¿ah? ¿Cuándo? ¿Cuándo tenemos claridad efectivamente de las brechas y los problemas que hay que abordar en cada lugar, en cada región? Si tienen que sacar o mover autoridades locales, tendrán que hacerlo, si ustedes tienen todas las facultades, como corresponde, pero que se vean responsabilidades y plazos cumplibles para recuperar la confianza pública en esta materia. Gracias, presidente. Bien, estamos en hora. No sé si quiere cerrar con algún comentario, ministra, algún tema adicional. Sí. No, gracias por todos los comentarios. Nosotros efectivamente entendemos lo que nos están planteando. Consideramos que el tema de los tiempos de espera es la prioridad número 1. Nos preocupa a cada uno de las personas y como se ha mostrado acá, se está trabajando en todas las líneas y también se va a trabajar en el tema del recurso humano y particularmente de la productividad de los médicos que se ha planteado acá. Yo creo que es cierto que todos estos sistemas de registro, nosotros encontramos que son graves todas las irregularidades o las inconsistencias, porque efectivamente dañan la fe pública, eso yo también lo he dicho. Y también creo que, como dijo usted, senador Macaya, la mejor forma de superar eso, en el corto plazo, es darle más poder a las personas y que tengan mayor control sobre sus procesos y que los sistemas de interoperabilidad nosotros estamos haciendo todo lo posible para que se completen en el año 2025, de tener los recursos disponibles para ello. Gracias. Sí, me parece bien, o sea, es importante cumplir ese plazo. Bueno, muchas gracias, ministra, como siempre, subsecretarios, director. Habiéndose cumplido el objeto, se levanta la sesión.